Cordial saludo. El equipo de investigación conformado por Jorge Luis Fuentes Gómez y Audrey Estela Espitia Milanés socializa el trabajo de investigación sentido contextual de las estrategias didácticas aplicadas para desarrollar la competencia lectora, realizado con el acompañamiento del magíster Diego Fernando Zuluaga Avendaño. La institución educativa Divino Niño, lugar donde se desarrolla la investigación, se encuentra ubicada en el corregimiento La Madera, municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba. Cuenta con 5 sedes educativas, de las cuales fue escogida la sede El Diluvio, ubicada en la vereda que lleva el mismo nombre, a 1 hora de Montería, que es la capital del departamento de Córdoba. Dentro de su filosofía institucional se destaca el fortalecimiento de valores como la tolerancia, la justicia, la responsabilidad, el respeto y la solidaridad, con un modelo pedagógico constructivista con enfoque ambiental. El territorio presenta una marcada ruralidad, predominando la ganadería extensiva, donde las familias trabajan por un jornal que complementan con cultivos de pan coger. Siendo San Pelayo la cuna del Festival Nacional del Porro, se destaca la transmisión de esta expresión artística tradicional. Al interior de la institución educativa se observa la problemática de los bajos desempeños de los estudiantes, tanto en pruebas internas como en pruebas externas, que al acumularse de manera sistemática conllevan al fracaso escolar, incrementando el índice de repitencia, atrasando el inicio del proyecto de estudios superiores de los estudiantes o causando deserción escolar, agudizando los problemas sociales debido a la falta de preparación del joven desertor para vincularse al campo laboral y social, además de continuar con la misma tendencia hacia la poca formación académica que caracteriza a los adultos de la familia y el poco o nulo acompañamiento en los procesos académicos de sus hijos. La presente investigación consideró relevante comprender el problema desde la perspectiva del docente, como actor importante en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, así como enfocar la atención hacia la competencia lectora, teniendo en cuenta la relevancia que tiene como factor determinante en el éxito escolar en todas las áreas del conocimiento, en el que el estudiante debe, por regla general, manejarla para demostrar aprendizaje de las asignaturas a través de herramientas evaluativas escritas. Con base en las anteriores consideraciones surge la pregunta: ¿cuál es el sentido contextual de las estrategias didácticas implementadas por un docente de multigrado, cuarto y quinto, para el desarrollo de la competencia lectora en la institución educativa rural Divino Niño, sede Diluvio de San Pelayo, Córdoba? La problemática planteada justifica la investigación, teniendo en cuenta que la lectura está presente en el desarrollo del individuo, es inherente a cualquier actividad académica o de la vida diaria, toda vez que constituye una base fundamental para el aprendizaje. Se considera importante indagar las estrategias didácticas que aplica un docente, que les permite la transformación de los contenidos adecuados al contexto y los recursos de los cuales pueda disponer para facilitar la apropiación de la información y para desarrollar habilidades aplicativas de la misma, al desarrollar en los estudiantes la competencia lectora. Fundamentado en la Ley 115 del 94, en los lineamientos curriculares de lengua castellana y en los estándares básicos de competencias del lenguaje. Con base en la pregunta planteada, se establece el objetivo general de la investigación, que es comprender el sentido contextual de las estrategias didácticas implementadas por un docente de multigrado, cuarto y quinto, para el desarrollo de la competencia lectora en la institución educativa rural Divino Niño, sede El Diluvio, de San Pelayo, Córdoba. Y este objetivo general se construyen de él los siguientes objetivos específicos. El primero, identificar los fundamentos conceptuales de las estrategias didácticas para el desarrollo de la competencia lectora. El segundo objetivo específico, caracterizar las estrategias didácticas que implementa un docente para el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes
Y el tercero, sugerir algunas orientaciones para la implementación de estrategias didácticas para el desarrollo de la competencia lectora pertinentes al contexto de la institución educativa rural Divino Niño Sede del Diluvio. Una vez establecidas la pregunta y los objetivos de investigación, se identifican los conceptos más relevantes que para este caso son estrategias didácticas, competencia lectora y contexto. Estos conceptos se llenaron de significado a través de la búsqueda bibliográfica y producto de la revisión, del análisis y significación de estos conceptos en relación con los objetivos planteados, surge el sistema categorial inicial. Para la categoría estrategias didácticas emergen las subcategorías procesos, técnicas, métodos y actividades. Para la categoría competencia lectora emergen las subcategorías capacidad, habilidad, destreza y comprensión. Y para la categoría contexto emergen las subcategorías intencionalidades, territorio, ruralidad y significados. Metodología. Como la investigación tiene como propósito llenar de significado las estrategias didácticas que se emplean para desarrollar la competencia lectora desde sus finalidades, desde sus características y comprenderlas desde su sentido contextual, esta se desarrolla dentro del enfoque cualitativo, enmarcada en el paradigma interpretativo. Lo anterior se apoya en lo expuesto por Hernández Sampieri y otros, los cuales afirman que el enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados en un ambiente natural y relación con el contexto. Por otra parte, la investigación parte de la comunidad al hecho social, retrata las relaciones dentro y fuera del aula, en el medio, decodifica, interpreta para llegar a los hechos y a partir de esto llenar de significado estas estrategias didácticas para desarrollar la competencia lectora desde el sentido contextual, demostrando que el método a utilizar es el inductivo con un ejercicio hermenéutico, dado por el comprender el objeto del análisis, desde su contexto, desde su cultura, desde sus símbolos, desde sus definiciones, desde sus experiencias, desde su discurso, desde sus saberes. Luego, el investigador lo comprende desde su conocimiento, desde sus experiencias, desde sus vivencias y con una fundamentación teórico-práctica le da significado. Esto con el fin de promover una reflexión hacia la transformación o fortalecimiento del objeto de análisis. La población objeto de estudio está conformada por 3 directivos docentes, 31 docentes de aula, de los cuales hay 12 en aulas multigrados y 7 en aulas con un docente por grado. También está conformada por 535 estudiantes de acuerdo al reporte CIMAT. De esta población se hace una selección significativa de la muestra, no probabilística, de una docente que labora en un grupo multigrado de cuarto y quinto en una de las sedes, cuyo grupo lo conforman 18 estudiantes. Esta selección significativa de la muestra se debe a que interesa la vivencia social del hecho, por lo que se tuvo en cuenta el alto grado de ruralidad donde se encuentra ubicada la sede, la disponibilidad y el deseo de participación mostrado por la docente, su residencia cercana al municipio, su conocimiento del contexto laboral, social, familiar y cultural de los habitantes. La selección de las técnicas e instrumentos para la recolección de la información se hizo una vez realizada la caracterización del objeto de estudio, desde las comunidades, de los participantes y desde el sentido de la investigación. Se aplicaron 3 técnicas de recolección: la entrevista semiestructurada a profundidad con la docente, la encuesta social con pregunta cerrada aplicada a los estudiantes y la revisión documental al PEI, al plan de área, al plan de clase y cuaderno de apuntes del estudiante. Los instrumentos se diseñaron partiendo de la revisión de literatura relacionada, se realizaron las pruebas de validación y los ajustes necesarios antes de su aplicación. Con los formatos finales se aplicaron los instrumentos guía de entrevista, formato de encuesta y lista de chequeo, previo permiso de los participantes o sus representantes para el caso de los estudiantes.
Después de aplicados los instrumentos, se procedió a sistematizar la información para facilitar el análisis de los mismos. Para la entrevista, se realizó un análisis interpretativo textual y fundamentación teórica con la matriz de referencia conceptual y categorial, a través de la codificación de unidades de análisis y la asociación de contenidos empíricos a cada unidad. Esto para darle sentido y significado a las acciones que realiza la docente durante su actuar pedagógico. En la encuesta, se toma la información, se tabula, codifica e interpreta a partir del análisis de frecuencia para visualizar las tendencias que muestran los estudiantes relacionados al objetivo investigativo, propiamente con la ayuda de un programa específico. Para la revisión documental, se realizó una lista de chequeo con una matriz que permitió analizar la existencia o ausencia de procesos e ítems asociados a las categorías y subcategorías relacionadas con la investigación. Lo anterior permitió tener diferentes miradas reflejando un número de información, del cual se realizó una triangulación de datos, arrojando la información unas categorías emergentes y unas categorías finales. Las categorías emergentes, asociadas a las estrategias didácticas que aplica la docente para desarrollar la competencia lectora desde su contexto, están relacionadas con praxis motivante y construcción cooperativa de significado. La primera tiene relación con ambiente escolar, motivación, ambientes de aprendizaje, contexto cultural, entre otros, donde crean los estudiantes disposición hacia el aprendizaje en todos los momentos de las acciones educativas, con creaciones de ambientes de aprendizaje pertinentes a las necesidades, realidades, vivencias, saberes, relaciones, tradiciones, que los anime a participar e interactuar y proponer. Para la construcción cooperativa de significado, se relaciona con la interiorización del docente con el contexto de sus estudiantes, proponiendo en sus prácticas ejercicios de lecturas significativas asociadas a sus realidades, con ambiente que favorece la interacción promotora entre sus estudiantes, logrando la construcción de nuevos significados partiendo de sus experiencias, saberes y vivencias compartidas en sus discursos y llegando a interpretaciones conjuntas dentro de un marco de situaciones comunicativas cercanas a su realidad. En cuanto a las categorías finales, surgen praxis pedagógicas genuinas y reconstrucción conjunta de significado. La praxis pedagógica genuina está fundamentada con la intencionalidad del docente, identificado con el contexto, y éstas entran a ser mejoradas por reflexiones, dados los resultados alcanzados y las transformaciones, brindando métodos, estrategias, técnicas, actividades de lectura pertinentes a las necesidades y los rasgos característicos propios del ambiente de interacción cultural. En la reconstrucción conjunta de nuevas realidades, esta se apoya de la lectura para crear un espacio que de manera intencionada y producto de la praxis reflexiva se posibilite ambientes de diálogos exorcizantes donde todas las situaciones adversas que se constituye la realidad circundante a los estudiantes, a la escuela y territorio no se olviden, sino que en conjunto se reconocen con claridad, se superan, se comprenden, se trascienden a la realidad y se reconstruye desde la concienciación a la acción transformadora. Después de todo el recorrido investigativo, desde el planteamiento hasta los hallazgos, el grupo investigador lanza las siguientes conclusiones. Como primero, existen fundamentos conceptuales
de las estrategias didácticas para desarrollar las competencias lectoras, de los cuales entran a jugar la formación continua de los estudiantes en competencia lectora, que debe iniciar a temprana edad y esta no tiene finalización. La mediación planificada con acciones pertinentes al contexto, con mira a formar lectores independientes, con contenidos claros, coherentes y relacionados a sus estudiantes, que al momento de la práctica lectora se deben enfrentar con diversos tipos de textos que al ser comprendidos logran un aprendizaje significativo en los estudiantes. Otro punto a concluir son las acciones educativas que la docente implementa a la hora de mediar hacia el desarrollo de la competencia lectora, con acciones antes, durante y después de la lectura. Antes de la lectura se relaciona con la motivación, proponiendo lecturas relacionadas a su contexto, temas novedosos y activación de conocimientos previos. Durante la lectura, implementa la lectura a voz alta o silenciosa y considera significativo las lecturas compartidas en grupos cooperativos. Después de la lectura, realiza preguntas sobre textos leídos y escucha las respuestas dadas por sus estudiantes. Como última conclusión, se plantean sugerencias a tener presente al momento de implementar estrategias para desarrollar la competencia lectora. Primeramente, el docente debe ser un modelo, en este caso un modelo lector. Se debe tener fundamentación sobre la estrategia a aplicar y la relación o pertinencia que ésta tiene según el contexto de sus estudiantes. Las estrategias deben estar muy asociadas a las experiencias, vivencias, costumbres, creencias que viven los estudiantes. Se debe fomentar dentro de las interacciones el aprendizaje cooperativo y se deben realizar acciones o actividades de tipo transversal al momento de desarrollar la competencia lectora en los estudiantes. Como último, se hacen las siguientes recomendaciones a los mediadores que intervienen para el desarrollo de las competencias lectoras en el contexto de la institución educativa Divino Niño La Madre. Dentro de estas recomendaciones se encuentra que se debe materializar masivamente el modelo pedagógico constructivista. Se deben estandarizar las estrategias antes, durante y después de la lectura. Se debe desarrollar un programa de formación docente y autoformación docente. Se debe transversalizar el desarrollo de la competencia lectora y proponer diversos tipos de texto al momento de enfrentarse a él. Se debe aplicar e institucionalizar un plan lector y se debe articular las estrategias de la institución educativa con otros programas que fortalezcan la competencia lectora, por ejemplo, el de Todos Aprender. A continuación, se muestran los momentos, procesos y actividades que se desarrollaron al momento de hacer la investigación, donde iniciamos con el diagnóstico de situaciones, identificación del problema, descripción del problema, formulación de la pregunta, justificación, formulación de objetivos y revisiones bibliográficas y antecedentes. Luego se hace la construcción de significados, la elaboración del artículo de revisión, la presentación del anteproyecto, la propuesta metodológica y la presentación del proyecto. Posteriormente, se hace la identificación de técnicas y elaboración de los instrumentos, la validación de los instrumentos, la aplicación de los instrumentos.
para realizar después la tabulación, transcripción y clasificación de la información, análisis e interpretación de la información, identificación de los hallazgos, llenar de significado las categorías, la construcción sistemática categorial, las conclusiones y recomendaciones para hacer la corrección de estilo y terminar con el informe final. Muchas gracias.